bendecidos para bendecir. Bendigo al Señor y le doy gracias a Dios porque hemos estado escuchando sobre el fruto que produce la palabra de Dios. El fruto, lo que debe producir la palabra de Dios en nosotros. Y uno de los frutos que produce la palabra de Dios en nuestra vida es el temor a Dios. Y de una manera consciente, ¿qué es temor a Dios? El temor a Dios es la conciencia de creer y de aceptar de que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y las consecuencias de lo que Dios dijo. ¿Ok? Que lo que Dios dice realmente se va a cumplir y va a traer consecuencias negativas sobre las personas, pero también traerá bendiciones sobre aquellos que creen en Él y le obedecen. Dios trae salvación, ¿sí? Y el mensaje central de Dios y lo que Dios tiene en el corazón, en su ser, es salvar a la humanidad. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a las personas que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y el temor a Dios es simplemente ver que si le crees a Dios y aceptamos a su Hijo, vamos a tener vida eterna. Pero el que lo rechace entrará a una separación eterna con Dios. No estará unido a Dios jamás. ¿Sí? Entonces, Génesis 6:22 vemos el ejemplo de un hombre, Noé. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es un hecho real en la vida de un ser humano. Es un hecho en la historia de la humanidad. No es una mentira. Hay un hombre después de la séptima generación después de Adán, llamado Noé, que Dios miró con agrado, porque Dios mira el corazón. Dios no mira las muchas palabras persuasivas de humana sabiduría que podemos dar, sino la demostración de espíritu y poder. Dios mira el temor que tienes para enseñar, el temor que tienes para conducirte, el temor que tienes para volverte a Él cuando desvía tu camino y pecas contra Él, porque sabes que la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Ok? Y Noé, en Génesis 6, habla sobre su historia, sobre su biografía, y lo primero que vemos es que la humanidad se había corrompido en gran manera. La humanidad de aquel tiempo había demasiado pecado, demasiada rebeldía, totalmente alejados de Dios y ajenos de Dios. Y Dios le habló a Moisés que construyera un arca y que él iba a destruir a la humanidad, a toda persona. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de la tierra. El objeto de Dios era destruir a todas las personas. Todo lo que hay en la tierra morirá, personas y animales. Y sigue diciendo el 18, mas estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Recuerdo cuando en Hechos Pablo y Silas están adorando a Dios, están encarcelados, se rompen las cadenas, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero ya casi se suicida porque de todas maneras iba a pagar con su vida. Se durmió y no vio cuando se escaparon los presos o privados de libertad, y Pablo lo detuvo y le habló de la palabra de Dios, del Señor Jesús, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando le creas al Señor, cuando le creas a Dios, la salvación llega a tu vida y llega a tu casa. Y la promesa y el objeto de Dios, aunque la salvación no es por herencia, es por convicción, pero se supone que si eres hombre de fe, vas a llevar la palabra a tu familia, o la palabra de Dios va a llegar a tu vida a través de tu familia, a través de alguien que conozca de Dios. Total que Dios le promete a Noé que la salvación venía a su casa. ¿Ok? El versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de los hijos contigo.
Y dice la Escritura, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. El 19 dice, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. ¿Ok? Y así, de una manera tranquila, Noé obedeció a Dios por temor a Dios. ¿Cuál era el temor a Dios? Que le creyó a Dios. Le creyó a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Que iba a destruir la tierra con un diluvio, a los seres vivientes de la tierra. Dios en su palabra nos dice que Jesús vendrá otra vez. Y vendrá otra vez a buscar su iglesia. ¿Ok? Y vendrá y buscará su iglesia. Y su iglesia será salva. ¿Ok? Entonces, dice que el temor de conocer las consecuencias de la desobediencia llevó a Noé a obedecer a Dios. Noé escuchó esa voz. Cabe destacar que Noé no vio una imagen, Noé no vio una señal. Dios no se le manifestó a Noé, o como dicen visiblemente, o como dice la teología, no hubo una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición visible de Dios en la persona del Señor Jesús a los ojos de los seres humanos. ¿Sí? Que ocurrió varias veces, pero en el caso de Noé no fue así. ¿Ok? Y recuerdo cuando Dios o el Espíritu Santo me trae memoria, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, no estaba Tomás, y Tomás llega y dice que si él no ve las heridas de sus manos y sus pies, no creerá. Entonces cuando Jesús se le manifiesta de nuevo, Tomás le dice, Señor y Dios mío. Entonces Jesús le responde a Tomás, Tomás, porque vistes, creíste, dichosos los que no vieron y creyeron. O sea que usted y yo, si creemos en Jesucristo, usted y yo, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, usted y yo, si creemos que Dios lo levantó de los muertos, usted y yo, si queremos amar a Jesús obedeciendo sus palabras, y escuche muy bien, si creemos amar a Dios, porque a Dios se ama con guardar la palabra, a Dios no se ama llevándole flores, encendiéndole velas, dándole ofrendas. Eso es parte de un todo. A Dios se ama guardando todos sus mandamientos y obedeciéndolos por encima de todo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y dentro de los mandamientos no es solo dar ofrenda o diezmo, ni alabar, ni cantar. Dentro de los mandamientos va todo. Tu rol como padre, como hijo, como esposo, como hija, como esposa. Tu rol como persona que tienes que ocuparte de tus padres cuando están ancianos. Tu rol de no abandonar a tus padres ancianos. El rol de ser agradecido con las personas que hacen el bien para tu vida. El rol de ser agradecido con las personas que te toman, que te aman como hijo. El rol de amar a Dios por encima de todo, de ser una persona devota a Dios, una persona piadosa, una persona que sabe que tiene en la carne deseos, reacciones, momentos incorrectos, pero que toma la decisión de apartarse de esos momentos o de levantarse de una caída, que toma la decisión de arrepentirse del pecado que haya cometido, porque cuando Jesús venga ya no habrá, después que Jesús venga ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí? Y es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta que la palabra de Dios nos guía a que tengamos temor, y que incluso en 2 Pedro capítulo 2 versículo 5 el Espíritu Santo inspiró a Pedro para llamar a Noé pregonero de la justicia. Noé predicó la justicia, Noé pregonó, proclamó, construyendo el arca durante 120 años, dice la Biblia. Durante 120 años Noé esperó, creyó. ¿Sabe lo que es construir un arca 120 años? ¿Okay? No importa cuántos años tiene la iglesia cristiana evangélica,
predicando la palabra de Dios. No importa cuántos años tengan, estamos a la espera de que Dios se manifieste, que Jesús venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Y que todo aquel que lo acepta y le cree sin verlo, solamente escuchando su palabra, ¿ok? Porque la gente podía ver que Noé estaba construyendo el arca. Eso era pura madera, clavo, madera, martillo, serrucho. Y Dios glorificándose en su vida, hablándole. La palabra de Dios produjo una acción en Noé, la obediencia. Y sigue diciendo que podemos ver que definitivamente Noé tuvo temor a Dios, un temor saludable, no un temor de miedo. ¿Okay? Aquel temor, por ejemplo, que se produce en nuestra vida cuando vemos la luz roja de un semáforo. El semáforo cambia a luz roja y tú vas avanzando, te vas acercando y vas frenando, porque te viene la precaución. Temo que si no respeto la luz roja, voy a provocar un accidente. Voy a destruir por lo menos 2 automóviles o 3 o 4 y voy a afectar físicamente a las personas. Entonces, eso no es un temor de miedo, ese es un temor preventivo, es un temor de apartarme del mal. Y ese fue el temor que tuvo Noé, el temor de apartarse del mal, el temor de acarrear consecuencias negativas para su vida. Ahora, ese temor, ¿qué dice la Biblia del temor? Antes de leer Génesis, antes de ir a lo que dice la Biblia en cuanto al temor a Dios, en 2 de Pedro 2:5 dice, Noé es llamado pregonero de justicia. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Había impiedad, había rechazo, había tantas cosas negativas. Y Salmo 111:10 dice, Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de ser sabio es tener temor a Dios, es tener temor a su palabra, es saber que lo que dice su palabra se cumplirá. Es entender, creer y estar convencido que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es tener la fe en esa palabra, de que si tú pregonas o crees ser sabio, tu sabiduría debe ser desarrollada en el marco del temor a Dios, porque todos vamos a compadecer ante el Señor. Y a pesar de que endurezcamos nuestros corazones y tengamos a Dios como quien dice de una manera indiferente, vamos a dar cuenta a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días. Habla de que tener temor a Dios aumenta nuestros días, nos da más días de vida y que esos días sean con salud, en el nombre de Jesús. Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Tú quieres ver riquezas? ¿Quieres ver honra? ¿Quieres ver vida? Sobre todo el tiempo que estés en esta tierra, teme a Dios. Porque Dios remunera con riqueza, honra y vida a los que temen a Él. Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Así es, quien teme a Dios se va a apegar a Dios, se va a aferrar a Dios y su confianza se va a desarrollar y se va a se va a derramar y va a derrotar toda adversidad, va a derrotar toda inseguridad, va a derrotar toda perversidad, porque va a caminar en el temor de Dios y va a ver la gloria y la bendición de Dios en todos los aspectos de su vida. Y en estos tiempos es que más se necesita el temor a Dios. Proverbios 14, 26 dice, el temor de Jehová es manantial de vida. O sea, de Él emana la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La palabra de Dios no se contradice y la palabra de Dios nos enfoca hacia Dios, nos dirige hacia Dios,
nos lleva a tener comunión con Dios sin fanatismo. Ahora, si vamos a hablar de fanatismo, en cualquier cantidad de años, un ser humano, por ejemplo, poniendo el caso del béisbol venezolano, que estamos en los tiempos del béisbol venezolano, en muchos casos, el ser fanático de los Navegantes del Magallanes, desde el año 1975, siendo muy niño todavía, hasta hoy, han sido muchos desaciertos, poca alegría, más han sido la tristeza. Si yo veo cuántos años han sido campeones desde el 75 hasta hoy, entiendo que la balanza es un poco negativa. Sí, o sea, han sido más la tristeza, más los fraudes, los desánimos. Este año sí, tremendo trabuco y todo lo demás, y terminan perdiendo, terminan no quedando campeón, porque el objeto de la competencia es quedar campeón. Pero a la final, tengo un Dios que nunca nos lleva a una vida de positivo y negativo, victorias y derrotas, sino que es un Dios que aunque andemos por valles de sombra, de muerte, Él nos infundirá aliento y nos llevará a la meta, al objetivo, al premio final, ¿sí? Y podrá poner en nuestros corazones una paz, una tranquilidad que será de bendición a muchas personas, y veremos su gloria por encima de todo. Proverbios habla de que el temor de Jehová es manantial de vida, de Él emana la vida. Si tememos a Dios y obedecemos su palabra, Él va a hacer que nuestras vidas sean conducidas de una manera grande y poderosa. El temor de conocer las consecuencias de la desobediencia es lo que nos debe llevar a obedecer y amar a Dios por encima de todo. El temor al Señor nos debe conducir a la acción de su palabra, o sea, llevar su palabra por obra. Si temo a Él, voy a llevar su palabra por obra. ¿Qué es temer a Dios? Reconocer su grandeza, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que no es una buena suerte lo que nos guía, sino el caminar en la ley divina que está descrita para llenar y sojuzgar la tierra, para bendecir la tierra, para poner la tierra a producir. ¿Ve? De hecho, cuando una persona se aparta de la palabra de Dios, lo que dice Dios de bendición es segundo de Crónicas 7:14, que tanto he leído, tanto he escuchado, tantas imágenes he visto durante los últimos años sobre nuestro país, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. La manera de que Dios sane nuestras tierras es humillándonos y pidiendo perdón delante de Dios y volviéndonos a su camino. Porque nada hacemos con pedir perdón y seguir igual. Nada hacemos con pedir perdón y mantenernos en las mismas actitudes pecaminosas. Es humillarnos, pedir perdón y apartarnos, batallar, luchar, no quedarnos donde estábamos, sino hacer cambios en nuestra vida, buscando bendecir y no maldecir, buscando ser lo más honestos, justos, correctos posible, y sobre todo servir y bendecir a las demás personas. Por creer que Dios cumplirá su palabra, debemos impulsarnos a obedecerlo, a tener temor a Él por encima de toda la cosa. Génesis 7:5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Espero que nosotros hagamos conforme a todo lo que Dios nos mandó. Si tu vida es como la mía, que hemos tenido desaciertos, que hemos tenido momentos de irresponsabilidad, vuélvete a Dios, vuélvete al Señor, que Él perdona, Él limpia, Él lava, Él te da una nueva vida. Él quiere corregir tus caminos y la oportunidad te la da Él. Solo ocúpate de estar claro en el propósito de Dios para tu vida, en el llamado que Dios hace para tu vida. Ocúpate de aferrarte a Él por encima de todo y tener temor a Él, caminando conforme a su voluntad. Noé nos muestra que durante 120 años se mantuvo construyendo el arca. Vamos a pregonar durante los años que sea que Jesús viene, y durante el tiempo que sea que Jesús viene.
a pesar de todas las circunstancias que podamos ver en la tierra, que Jesús viene. Y que todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga. Que Dios trate con lo más profundo de tu corazón, por encima de todo, en el nombre de Jesús. Dios, toca nuestras vidas, opera Dios y haz crecer en nuestro espíritu, en nuestro interior, el temor a ti. Que cada persona que ha escuchado tu palabra tema a ti, que abra su ser para ti y que te glorifique a ti por encima de todo. Señor, que en el nombre de Jesús tu palabra penetre en el corazón y la mente de cada persona, que podamos hacer en nuestros corazones el asiento, la habitación de tu palabra, que es vida y es espíritu, y te glorifique, Señor, y rompa las cadenas, rompa las ataduras, y transforme, Señor, todas las estructuras erradas que tenemos, y seamos conformes a tu palabra, que adoptemos el modelo de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bendecidos para bendecir, se les ama. Recuerda, aunque sea un vaso de agua, Dios te va a dar recompensa. Un vaso de agua que le puedas dar a alguien. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.